Dios, no hay nadie como tú. Señor, queremos estar donde tú estás. Queremos estar en tu presencia, Señor. Que seas tú en todo momento, Señor, guiándonos. Amansoy, Kia Brabasaya. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu presencia en esta hora. No sé si tú puedas darle un aplauso a Dios en esta hora. Vamos, dáselo fuerte. Es hermoso poder estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están preparados para una palabra? Amén. Quiero que me acompañes en la escritura antes de que tomes tu lugar. Salmos capítulo 139, versículos 7 y 8. Desde la Reina Valera, quiero compartirles en dos versiones diferentes. Vamos a la Reina Valera primero. Dice así la palabra para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmos 139, versículos 7 y 8. ¿Está por ahí? ¿Lo lees conmigo, por favor? Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8 dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Ahora acompáñame a la Nueva Traducción Viviente y léela en esta traducción también. ¿La tienen por ahí? Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Oramos. Padre, pongo en tus manos esta palabra. Pongo en tus manos, Señor, cada pensamiento, cada sentimiento. Te pido, Señor, que tomes control de este lugar. Cubrimos, Señor, este lugar con tu sangre preciosa. Y clamo a ti, Señor. Clamo a tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos en entendimiento y en sabiduría, Señor, para poder recibir una palabra tuya. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Toma tu lugar unos momentos. Vamos a entrar en la palabra. Y doy gracias a Dios por sus vidas en esta hora que el Señor me permite estar aquí. Son tiempos hermosos, vienen tiempos muy padres por delante. Ya vienen las vacaciones de Navidad. ¿Quién está listo para las vacaciones? Amén. Bueno, pues ya entramos en un mes donde nos reunimos con la familia, donde todos los días de nuestra vida deberían de ser igual, pero normalmente cuando entramos en este tiempo nos juntamos, platicamos, reímos, lloramos, nos gozamos, pero tenemos que estar preparados para lo que viene por delante. Dile al que está a tu lado: tenemos que estar preparados. Amén. Algo que debemos de valorar es la bendición de poder tener acceso a la Biblia. Cuando nosotros tenemos acceso a la Biblia, tenemos un conocimiento mayor de lo que es la vida, de lo que es caminar en este mundo. Amén. Y cuando nosotros tenemos acceso a diferentes tipos de versiones, pues nos explican un poquito mejor la palabra de Dios y es un poquito más entendible. Por eso es que en esta mañana yo les compartí dos versiones y es un balance entre las dos. A mí me encanta la Reina Valera, pero también he hecho mano de la Nueva Traducción Viviente porque es un poquito más entendible. Cuando nosotros leemos: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia, es algo que tiene que llenar nuestro corazón. Amén. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nosotros queramos que Dios esté con nosotros. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que nos ven a través de la transmisión podemos testificar que Dios es real? ¿Cuántos podemos testificar que Dios es real? Amén. Ok, espero que no se duerman en esta mañana. Nuestro tema en esta mañana es creer para ver.
Tenemos que creer para poder ver. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros creemos, le damos la posibilidad y le damos ese lugar a Dios para que Él nos pueda sorprender en todas las áreas de nuestra vida. Le damos ese lugar a Dios para que Él pueda tomar control. Muchos conocemos el dicho que dice ver para creer, pero yo lo pongo al revés. Hay hasta un programa de noticias, ¿no? Ver para creer. Y nosotros tenemos que actuar en esta vida completamente diferente a lo que el mundo hace y practica. Y así es como el mundo lo estipula. Pero la palabra habla a nosotros y habla a nuestra vida a través de Filipenses capítulo 3 versículo 20. Dice así, Filipenses capítulo 3 versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El primer paso para que Dios se manifieste en nuestras vidas es creer que Él está en todo lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en todo lugar? Y si no me crees a mí, créele a la palabra, porque el versículo que acabamos de leer dice y estipula y deja muy claro que Dios está en todo lugar. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y eso es algo que tiene que llenar nuestra vida todos los días. Todos los días tiene que llenar esta palabra nuestra vida y tiene que hablar a nosotros. Porque es bien importante y muy importante saber que el Señor habita en nosotros. Juan capítulo 14 versículo 17 dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos testificar que el Señor está en nosotros? Amén. Es algo muy importante que tenemos que caminar nosotros todos los días, entendiendo que Dios camina en nosotros y con nosotros, y que el Señor todos los días de nuestra vida está al pendiente de todo lo que hacemos. Para el mundo es increíble todo lo que hablamos de Él, porque el mundo no le puede conocer. Hemos tocado estos puntos. Entonces vemos que Dios puede estar en todas partes. ¿Quedó claro ese punto? Queda claro que Dios es un Dios omnipresente. Hemos tocado ese tema y es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso porque el hecho de que Dios esté en todas partes quiere decir que tú nunca estás solo. Que no importa la situación por la cual tú estés pasando, por la cual estés atravesando, tú nunca estarás solo. El Señor va contigo todos los días de tu vida. Y cuando nosotros entendemos que nuestra ciudadanía no está en la tierra y que no pertenecemos a esta tierra, tenemos que entender que Dios nos permite y nos da ese privilegio hermoso de poder decir que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Yo no sé si eso te pone contento a ti, pero a mí me pone feliz. Y es algo muy hermoso. Tenemos que entender que Dios está en todas partes y que Dios, a través de su Espíritu Santo, escudriña absolutamente todo y que Dios todo lo sabe. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios todo lo sabe? Amén. Y cuando vamos a la Escritura, Dios nos habla a través de la Escritura. Isaías capítulo 40 versículos 13 y 14 desde la Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Dice: ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado del consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia? Fíjense cómo la Escritura agarra y nos lleva a través de preguntas
haciéndonos entender que Dios no necesita que nadie le enseñe absolutamente nada, y que Él lo sabe absolutamente todo. Y muchos van por esta vida queriendo cuestionar a Dios, cuestionar su palabra y ponerse en un lugar que no nos corresponde, cuando nosotros es obvio que lo único que necesitamos hacer es caminar por esta vida siendo instruidos por la Escritura, instruidos por la palabra. Levanta tu mano derecha y di conmigo: necesito aprender todos los días de ti, Señor. Necesito aprender todos los días de ti, Señor. Porque si nosotros cerramos nuestro corazón, es imposible que Dios venga a nosotros y nos empiece a enseñar todo lo que nosotros necesitamos aprender todos los días. Y cerramos nuestro corazón a creer, y por lo tanto, cuando nosotros cerramos nuestro corazón a creer, es imposible para Dios mostrarnos lo que viene por delante. Es imposible para Dios mostrarnos lo que viene por delante, porque Dios en su misericordia puede darnos a saber qué es lo que viene por delante para nuestra casa, para nuestra familia e incluso para nuestro ministerio. Porque tú tienes un ministerio, porque Dios te ha llamado para que tú hagas algo en el reino del Señor, para que tú camines por esta vida haciendo algo para Dios. Pero muchos han pensado que solamente les llamó Dios para ser salvos. Y no es así, hermano. No es así, hermana. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo que hacer para Dios, pero necesitamos creerle a Dios para poder ver lo que viene por delante para nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es muy importante que nosotros estemos con un corazón abierto a que necesitamos ser instruidos por Dios y a través de su presencia. Amén. Porque nosotros necesitamos caminar en esta vida con la presencia de Dios. Porque todo lo que gira alrededor de nosotros debe de girar y debe de llamarnos la atención. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere instruirme a hacer? Porque muchas veces nos olvidamos las funciones de Dios, porque creemos que solamente es a través de un nombre. La Biblia lo estipula así: es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos salvos, pero también es a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios que Dios va moldeando nuestras vidas todos los días. Y tenemos que entender eso, y que Dios puede instruirnos y que nosotros podemos ser instruidos a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 16 versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo de Dios nos instruye y nos lleva día tras día. Y quiero que noten cómo define la palabra al Espíritu Santo de Dios. Dice Espíritu de verdad. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que Dios habita en medio de la mentira? Te vuelvo a preguntar, ¿crees que Dios habita en medio de la mentira? Entonces, ¿qué te hace pensar que tú mintiendo, el Señor habita en ti? Disculpa mi iglesia, pero es que es algo que tenemos que nosotros entender. Que nosotros tenemos que apartarnos de todo aquello que ofende al Señor. Porque si algo que tú haces ofende a Dios, adivina qué: el Señor no está en ti. El Señor no habita en ti. Y es importante que nosotros entendamos esto, que nosotros caminemos todos los días de nuestra vida
con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, siempre enfocados en honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. No quiero que levantes la mano, pero pregúntate a ti mismo: ¿todo lo que yo hago honra a Dios? Y ahí es cuando muchas veces nos quedamos truncados en un mismo lugar, nos quedamos varados en ese mismo lugar, porque nos olvidamos de honrar a Dios. Nos olvidamos de honrar a aquel que nos provee las cosas. Porque cada vez que dices tú algo, dices: esto lo tengo gracias a Dios. Pero ¿dónde está tu agradecimiento a Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿Es gracias a tu esfuerzo o gracias a que Dios te abrió la puerta para que tú llegaras al lugar donde estás? Es gracias a que Dios pone la gracia en ti, y que tú tienes que entender que la Biblia define al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, y que Dios no habita en medio de la mentira. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11 dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora quiero que te quede algo bien claro. Quiero que tú comprendas algo en esta mañana. Yo como hombre no puedo comprender jamás las cosas de Dios. Es por eso tan importante que trato todos los días de mi vida vivir sensible a la presencia de Dios. ¿Y cómo se define sensible? ¿Te ha pasado que en tu casa pones una alabanza y de repente te escondes para que no te vea el marido o la esposa, y te vas y te arrinconas y empiezas a llorar? Eso es algo hermoso. Eso es ser sensible a la presencia. ¿Entiendes lo que te estoy? Y es un ejemplo nada más, porque ya te he dicho que a mí no me gusta encajonar a Dios solamente en llorar. Llorar es hermoso porque sentimos que Dios toma control de nuestras cargas y nos desahogamos con Él. Los que tienen mamá van con su mamá, se acurrucan y lloran con su mamá. Pero nunca va a ser lo mismo agarrar y estar en los brazos del Padre, que te agarra y te abraza y te dice: hijo mío, te amo. Amén. Eso es un sentimiento hermoso. Y cuando Dios habla, y cuando nosotros también podemos hablar de sensibilidad, es cuando hay una palabra que confronta nuestras vidas y en ese momento decimos: algo estoy haciendo mal. Eso también es ser sensible a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y es viva y eficaz. Amén. Y me gusta dejarlo ahí, porque muchos se han enfocado en que es más cortante que una espada de doble filo y te va a machetear para acá y para allá, y se olvidan de lo vivo y lo eficaz que es la palabra de Dios. Y si Dios ha hablado a tu vida, Dios va a cumplir lo que ha hablado a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es viva y eficaz. Yo no sé si tú te pones feliz por eso. Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Y Dios es el que nos da el conocimiento de Dios. Y Dios es el que da la sabiduría para entender las cosas de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos tener el conocimiento para caminar por esta vida. Nadie puede conocer las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Pero para que Dios obre y hable en nuestras vidas, debemos de creer. Dile al que está a tu lado: tienes que creer. Vamos, díselo otra vez, dile: tienes que creer. Tenemos que creer que Él tiene el poder infinito. Amén. Dios es todopoderoso. Amén. Como que no los escucho muy convencidos. Dios es todopoderoso, y que no importa lo difícil que sea la situación por la cual tú estás atravesando, Dios todo lo puede. Dile al que está a tu lado: Dios todo lo puede. Grítaselo. Y eso es algo que tiene que caminar con nosotros todos los días de nuestra vida.
Cuando nosotros vamos a la escritura, quiero que tengas claro esto. Hay mucho de dónde echar mano, pero quiero que tú en 35 minutos captes el mensaje que Dios quiere hablar a tu vida. Cuando nosotros vamos a Zacarías capítulo 4 versículo 6, dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, léelo conmigo, no con, ni con, sino con mí. Una vez más, no con ejército, ni con, sino con mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que entender que siempre y cuando la presencia de Dios camine con nosotros, Él va a mover las cosas a tu favor. Amén. Siempre y cuando la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros, Él va a mover las cosas a tu favor. Y eso es algo maravilloso. Yo no sé si tú estés entendiendo lo que Dios habla en esta mañana, pero siempre tienes que entender que siempre y cuando el Espíritu de Dios y la presencia de Dios camine contigo, Dios va a mover las cosas a tu favor. Pero también tenemos que entender que no todas las puertas que se cierran son a causa del diablo. Y no todas las puertas que se abren son por causa de Dios. Y tienes que entender eso. Tienes que caminar todos los días de tu vida entendiendo que no todas las puertas que se cierran las cierra Satanás. Porque Dios también, si Dios cuida de ti, quiere decir que Él te va a agarrar y te va a librar de la mano de aquel devorador, para que tú puedas ser próspero y puedas vivir bien en esta vida. Ahora, también tenemos que entender que va a haber ocasiones en las cuales Dios va a cerrar puertas para que tú no tropieces. ¿Estás de acuerdo? Y tenemos que entender la importancia de que Dios camine con nosotros. Y que también Satanás muchas veces va a abrir puertas. Y esas puertas van a ser puertas de perdición para tu vida. Pero es por eso que tenemos que entender la importancia de que Dios camina con nosotros. Amén. Porque si tú buscas al Señor, todo lo que haces es de Dios. Porque si tú caminas buscando la presencia de Dios, todo lo que tú hagas estará enfocado en honrar a Dios. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender, que solamente tú conoces tu manera de vivir. Solamente tú conoces si el Espíritu del Señor está en ti. Si tú vives conforme a la carne, lo que haces no es de Dios. Hermano Bull, me apoya tantito en el piano, por favor. Necesito intercesores orando, por favor. Tienes que entender que si tú vives conforme a la carne, lo que tú haces en esta vida no es de Dios. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Alguna vez, en algún tiempo los hemos estudiado, pero tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y aún así, cuando sabes que está mal, sigues haciendo lo que te aleja de Dios. Es necesario que te conozcas a ti mismo. ¿Cuántos de los que están aquí se conocen? Tú te levantas contigo mismo todos los días. Tú te duermes contigo mismo todos los días. Solamente tú te conoces. Es más, ni tu esposa ni tu esposo te conoce. Solamente tú y Dios se conocen. Amén. Porque muchas veces mi esposa y yo tenemos nuestros devocionales separados. Hay veces que ella se sube 2-3 horas a orar en la parte de arriba, y hay veces que yo me paro en la madrugada. Es la hora que a mí me gusta orar. Pero somos diferentes. Pero yo sé lo que camina conmigo y estoy seguro de lo que camina conmigo. ¿Tú estás seguro de lo que camina contigo? Porque tú te conoces a ti mismo.
Tú sabes las cosas que haces y dejas de hacer para Dios. Y es bien importante que nos conozcamos y que nos escudriñemos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque el único que se engaña eres tú. Porque Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Nuestro texto inicial habla nuestras vidas. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea que no puedes ir mira, habla del cielo y habla de la tumba. Imagínate cómo está la cosa. Y es bien importante que nosotros caminemos por esta vida entendiendo la importancia de caminar llenos de la presencia de Dios. Es necesario que te conozcas a ti mismo y que seas honesto contigo mismo. Es muy necesario eso. Porque muchas veces nosotros pasamos la vida pensando que podemos engañarnos y queremos hacernos imágenes de lo que nosotros somos. Si tú sientes un llamado evangelístico, si sientes un llamado de evangelista, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evangelizar. Amén. Si tú tienes un llamado de enseñanza, ¿qué tienes que hacer? Pastor, quiero enseñar. Pero tienes que entender que no estás solo, que el Espíritu del Señor está contigo. No los escucho muy convencidos. Tienes que entender que no estás solo, que el Espíritu Santo del Señor está contigo. ¿O alguien siente que el Espíritu Santo del Señor no está con ustedes? Tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos mucho, mucho, porque si la presencia de Dios no está conmigo, no está contigo, estamos muertos. Dice la Escritura: en nuestros delitos y pecados. Y tenemos que recapacitar. Y tenemos que creer que Dios está en todas partes, que Dios todo lo puede, para que Dios desarrolle en nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Porque Él puede transformarte, pero si tú no crees que puede transformarte, ¿cómo lo va a hacer? ¿Entienden? Es necesario que te conozcas a ti mismo, y que si tú estás fallando en algún área de tu vida, que te rindas a Él, no a mí. Porque, oye, yo te quiero decir algo en este día. Yo, como tu pastor, el día que tú te mueras, yo voy a ir y voy a decir y voy a entregar el cuerpo a la tierra y voy a orar al Señor para que tú estés en la presencia de Dios. Pero óyeme, eso es lo que tú me hiciste creer a mí. Pero si no estás caminando conforme a la voluntad de Dios, yo voy a estar ¿en qué aprietos me ponen a mí? Como tu pastor, yo tengo que pararme enfrente de todos y mentir, porque tú no estás en un mejor lugar. Solamente está el cielo y el infierno. Y si no estás en el cielo, ¿dónde estás? Estás en el infierno. Y tienes que entender que Dios te conoce, pero que tú también necesitas conocerte a ti mismo y ser honesto contigo mismo, y saber que si tú estás fallando, tienes que rendirte a Él, porque Dios en su eternidad, a través de su Espíritu Santo, sostuvo a nuestro Señor Jesucristo para ir a una cruz por ti y por mí. ¿No me entendiste? Dios en su eternidad, el Espíritu Santo del Señor, desde aquel momento, desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo de Dios ya había puesto en el corazón del Hijo venir y dar su vida por ti. Eso está poderoso. Hebreos capítulo 9 versículos 14 dice así: imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Escucha bien:
Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. El Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas para sostenernos en este estado que Dios necesita de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, porque muchos piensan también que el Espíritu Santo de Dios es ir orando orando en lenguas. No, tampoco es así, porque ni muy ni tan dijeran en mi rancho. Me han escuchado hablar y decir que Dios no solamente se basa en agarrar y venir al altar y llorar. El Espíritu Santo no es eso nada más. Tampoco el Espíritu Santo es agarrar y orar en lenguas en todo tiempo. Frutos. Hay frutos que tenemos que dar. Hay frutos con los cuales tenemos que caminar todos los días de nuestra vida. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo es indispensable. ¿Quién puede decir: Señor, tú eres indispensable para mí? Amén. Porque yo, sin la presencia de Dios, mira, a lo mejor muchos no me conocieron antes sin la presencia del Espíritu Santo sería imposible que yo hablara como hablo hoy. Sin la presencia del Espíritu Santo sería imposible que yo pensara como pienso hoy. Porque de mis 25 para abajo era groserías y pensamientos de matar. Yo quería matar. Había un deseo en mí por matar. ¿Sí? Pero hoy el deseo en mi corazón es que tú tengas vida así como yo tengo vida. Que el Espíritu Santo del Señor mora en ti así como el Espíritu Santo del Señor mora en mí. Y eso es algo que tú tienes que entender, que el Espíritu Santo es indispensable para sostenernos en esta vida. Ahora, bien padre este texto, me encantó este texto que acabamos de leer, porque me deja claro cómo Dios deja Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Me lo pones otra vez, hija, por favor? Léelo conmigo. Dice: imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Fíjate, habla de la sangre de Cristo. La sangre nos limpia de todo pecado, pero también limpia nuestros pensamientos. Ahora, fíjate la importancia de la presencia de Dios, la importancia del Espíritu Santo de Dios. Dice: pues por el poder del Espíritu eterno, o sea, eterno, eternidad, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio. Fíjense cómo lo parte. ¿Ya lo entendieron? Está maravilloso esto. O sea, que dejando claro que Cristo se ofreció al Padre y que el Espíritu Santo los sostuvo en esos tiempos difíciles. Cuando Jesús decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Entiendes? Entonces, si Cristo, si nuestro Señor Jesucristo necesitó la presencia del Espíritu Santo, ¿qué te hace pensar que tú no? Tenemos que preocuparnos por eso. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Espíritu Santo, tú eres indispensable para mi vida. Es indispensable porque el Espíritu Santo de Dios nos mantiene en ese estado que Dios nos necesita. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Muchos lo conocemos. Dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ese es el estado que nosotros necesitamos caminar por esta vida. Dios quiere que caminemos en un estado santo. Amén. ¿Cuántos caminamos en santidad?
Romanos capítulo 1 versículo 4 dice así. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Santo es el Señor. Tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios habita en todo aquello que es santo. El espíritu de santidad. Y a pesar de que Dios es omnipresente, Él escoge vivir en nosotros. Amén. O sea que Dios, por el simple hecho de ser omnipresente, puede caminar con nosotros, aunque nosotros no lo queramos. Pero Él escoge, Él toma la decisión de vivir en nosotros. Dice la Escritura en primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vosotros vuestros? Y cuando tú eres templo del Espíritu Santo, hay cualidades que se desarrollan en nosotros. Desde que tú empezaste a caminar con y en Cristo, ¿has sentido alguna diferencia en tu vida? Hay cualidades que se desarrollan en nosotros. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 20 y 21. Así que somos embajadores de Dios. Hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Una relación que se destruye por medio del pecado. Tu relación con Dios se destruye por medio del pecado, pero que al estar en Cristo y apartados para Dios, tenemos ciertas responsabilidades. Cuando tú crees, puedes ver. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees que Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, tú empiezas a caminar por esta vida de una manera diferente, porque tú creíste y Dios empieza a obrar en tu vida. Y tú empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. Y cuando nosotros entendemos que nos apartamos para Dios, Dios en su misericordia nos pone responsabilidades. Responsabilidades que yo quiero compartirte hoy. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículos del 1 al 7. Y son algunas, Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, que no te quedes parado, pues. ¿Entiendes? Dice, regrésamelo, dice: también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Escucha bien: en pureza. ¿Y por qué hago énfasis en esta palabra? Porque nos hemos olvidado de purificarnos, de ser puros, de ser santos para Dios.
Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Yo quiero concluir con esto en esta mañana, porque es necesario que creas que Dios es santo, pero no como el mundo lo cree, porque el mundo limita a Dios con sus acciones, porque muchas veces se quedan sin ver el poder de Dios, porque no creen como deben de creer que Dios es todopoderoso. Y se olvidan que Dios necesita algo de nosotros. Tenemos que entender que Dios está en todo lugar, que Dios todo lo sabe, que Dios tiene todo el poder, que Dios es eterno y que Dios es santo. Amén. Y en su santidad, Dios sabe que tú eres de Él y que Él puede habitar en ti. En tu santidad, Dios sabe, en lo que tú te esfuerzas para Él, Él sabe hasta dónde te puede llevar, hasta dónde te puede dar. Y si tú sientes que te has quedado en un mismo lugar durante tanto tiempo, tenemos que empezar a hacer un análisis de nosotros mismos, porque no hemos dejado que Dios tome control absolutamente de todo, porque hemos limitado a Dios con nuestras acciones, porque un día somos cristianos y otros no, porque un día nos echamos una copita y otro día ya no, porque Dios se enoja. Pero ¿qué te hace pensar que hay una diferencia entre un día y otro? Si tú vives para Cristo, demuéstralo con tus acciones. Todos los días de tu vida tienen que ser esforzados para Dios. Dios es santo, y en su santidad Dios sabe quién es de Él y quién no, porque tú hablas igual que Dios, tú hablas como Dios le agrada. Y quiero en esta noche, en este día, ya se me hizo noche, que guardes esto en tu corazón. Quiero concluir con esto. Quiero leerte esta porción de la Biblia para que tú comprendas cosas que podemos hacer o cómo caminar por esta vida para que Dios camine con nosotros todos los días de nuestra vida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 26. Es muy conocido. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Amén. ¿Lo entiendes? Dios conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? No es como te la pintaron algún día tal vez. Muchos dicen que son cristianos y que caminan por esta vida honrando a Dios, pero con sus hechos niegan a su Creador todos los días. Todos los días. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Hay utensilio. ¿Dónde estamos? Lo leo de acá. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Léelo conmigo: para
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Y aquí muchos utilizan este texto para los jóvenes, pero también tú que estás viejote ya, 34 años, igual que el pastor, hay pasiones juveniles de las cuales tenemos que apartarnos. No importa si tienes 60. Hay muchos que tienen 60 y se sienten más jóvenes que los jóvenes. Y no, ubícate. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el y la con los que de corazón limpio invocan al Señor. La importancia de juntarte con la gente de la iglesia, porque nada más nos saludamos aquí y allá no somos nada. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mansedumbre. Y muchos, mira, este texto lo agarran muchos para jóvenes, otros para pastores, pero yo hoy quiero que tú lo tomes como iglesia, porque tú eres un siervo del Señor. Porque tú, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, has sido limpio de todo pecado. Dios ha puesto su mirada en ti para que tú puedas obrar en esta vida conforme a su voluntad y no la tuya. Así que dice la Escritura que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué te habla ahí? O sea que si te pones a alegar con alguien que no es cristiano, tú vas a ser piedra de tropiezo. Si eso es ser cristiano, mejor para qué voy. Eso es lo que ellos hablan allá. Y yo sé que tú lo has escuchado. Así que quédate callado, date la vuelta y vete. ¿Sabes quién va a hacer la obra? Número uno, la palabra que tú le hables. Pero tienes que hablarle Biblia, no decirle, pues si quieres creer, pues cree, si no, ni modo. Es la Biblia. Y dos, el Espíritu Santo de Dios. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Mira, necesitamos entender lo importante que es que el Espíritu Santo de Dios camine con nosotros y en nosotros. Como ya lo dije, Dios está en todo lugar, Dios todo lo sabe, Dios es eterno y Dios es santo. Amén. Y si Él es santo, tú tienes que ser santo. Pero para eso tienes que clamar a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que tú en esta tarde inclines tu rostro unos momentos, porque Dios no está hablándote en esta hora para resaltar el pecado en tu vida. Dios no está hablando a ti para decirte tú no eres merecedor. Dios está hablando a través de la Escritura a ti para que tú comprendas que necesitas dejar que Dios te moldee en todas las áreas de tu vida. Y que si tú permites que Dios te moldee en todas las áreas de tu vida, Él va a habitar en ti. Él va a respaldar todas las decisiones que tú tomes. Él va a caminar contigo en las buenas y en las malas. Y por más malo que sea, tú puedes estar confiado que Dios está contigo de principio a fin. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, yo clamo a tu presencia para que seas tú, Señor,
hablando, Señor, aún después de terminar este mensaje, a nuestras vidas. Tu palabra dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? También dice: si subo a los cielos, ahí estás tú. Y aún en la tumba, Señor, tú estás. Padre, hoy estamos aquí porque tú, Señor, has sido bueno, porque tú, Señor, nos has guardado de todo mal. Señor, porque muchas veces nos hemos olvidado de creer. Creemos en las promesas, creemos en aquello, Señor, que dice tu palabra para nosotros, pero no queremos creer que tú quieres que un pueblo sea santo, que un pueblo necesita vivir en santidad. Para que tu Espíritu Santo camine con nosotros, necesitamos apartarnos. Necesitamos vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Padre, yo creo que hoy tú haces diferencia en nosotros. Tú nos cambias, Señor, y tú nos dejas entender, Señor, que si tu presencia no va con nosotros, Señor, es difícil caminar. Seguiremos tropezando, seguiremos caminando por esta vida, pasando baches que muchas veces no nos dejan avanzar. Pero en este día yo quiero decirte, Señor, que si tu presencia con nosotros no va, no queremos ir a ningún lugar, Señor. Vamos, dile: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. No me dejes avanzar, Señor. Necesito de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, en todo paso. Vamos, dile: Espíritu Santo, ven a mí, llena mi vida, llena mi corazón, llena mi casa, llena mi hogar, llena mi matrimonio. Padre, en esta hora yo clamo a ti para que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, en cada vida, Señor. Que no te apartes ni un momento de nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres santo y que tú nos hablas a nuestra vida para que nosotros seamos santos como tú, que seamos apartados de este mundo, Señor. Y en esta hora yo te clamo a ti, Señor, para que seas tú llenando toda vida, todo corazón, y que tú, Señor, fortalezcas en cada área. Si hay un área de tu vida en la cual tú necesitas que el Señor te ayude, dile: Señor, yo necesito que tú me ayudes en esa área. Ayúdame, Señor, a caminar por esta vida honrándote en todo momento. Vamos, habla con Él. Dile a Dios, dile a Dios, dile: Señor, quiero más de ti, quiero caminar, quiero que tú camines conmigo. Oh, Raman, soy Kia Brasai. Vamos, si tú quieres ponerte sobre tus pies, alaba al Señor en los momentos. Alábalo, alábalo. Oh, Rababai, Kia Mansalaya. Y Rabakia Brasoi. Vamos, alábalo, alábalo. Ponte sobre tus pies. Empieza a alabar al Señor ahí donde estás. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Vamos, cántale al Señor, cántaselo.
bueno y su misericordia son nuevas cada mañana. Habla con Él. Yo no conozco qué es lo que tú necesitas. Yo solamente estoy aquí para decirte de parte del Señor que tú necesitas creer cada día más de tu vida. Cada día tienes que creer para que tú puedas ver la mano del Señor en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Oh, Rama y Kia vaya sojalai. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Si lo tienes por ahí, hija, por favor. Quiero que tú guardes esto en tu corazón en este día. Y que esto te pueda sostener en esta semana. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice así: recíbela en tu corazón. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Te lo vuelvo a leer otra vez. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una vez más te lo vuelvo a leer. Así que si tú te limpias de estas cosas, tú serás instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo no sé si tú quieras ser un instrumento de honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tú, Señor, nos permites entrar en tu palabra. Señor, recibir un consejo. Señor, tenemos que empezar desde el inicio, entender, Señor, que tú eres un Dios omnipresente, porque nadie se puede esconder de ti, Padre. Y es necesario que tu iglesia comprenda, Señor, que tú eres ese Dios omnipresente, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, Señor, pero que sobre todo, Señor, tú eres un Dios santo. Y que a través, Señor, de esa santidad, Señor, que tú muestras con nosotros, tú, Señor, nos ayudas a vivir en santidad. Padre, pongo en tus manos esta palabra y te doy gracias, Señor, en esta hora, porque tú, Señor, eres bueno. Queremos creer, Señor, cada día más para poder ver lo que hay por delante para ti, para nosotros, Señor. Es claro, Señor, algo que todos, aunque no crean, Señor, lo verán. Tu palabra dice que todo ojo te verá y toda rodilla se doblará, Señor, pero nosotros queremos ver tu mano de poder todos los días de nuestra vida hasta que ese día llegue, que tú regreses por tu iglesia. En tus manos pongo, Señor, esta palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Vamos a hacerlo fuerte, fuerte, fuerte. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque nos deja escuchar su palabra.
Y en todas las cosas que nosotros vamos menguando, viene Dios, nos habla, nos instruye, nos corrige para que nosotros podamos ser útiles para Él. Amén. Porque tú no vienes a una iglesia a ser útil para mí. Tú vienes a una iglesia a ser útil para el Señor. Amén. Toma tu lugar unos momentos. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Quiero tomarme unos momentos antes de despedir la transmisión. Quiero recordarte que el 18 de diciembre tenemos un culto evangelístico. Escucha bien, este es un culto en el cual tú puedes invitar a toda tu familia a venir. Es un culto diferente. Es un culto en el cual nosotros que estamos en Cristo hemos comprendido lo que es la verdadera Navidad. Hay muchos que dicen, no, la Navidad es del diablo. Bueno, que el Señor tenga misericordia de ustedes, pero el día que yo conocí a Jesús, Jesús nació en mi corazón, y yo quiero que mi familia, que mis conocidos conozcan a Jesús y que vivan esa verdadera Navidad. Así que el 18 de diciembre tenemos el culto de Navidad, tenemos cena de Navidad en la iglesia Monte Ararat. Este año estamos pensando poner unas 50 mesas. ¿Quién cree que pueda venir 500 a la cena de Navidad? Amén. Yo creo que sí. El año pasado estuvimos cerca de 300 y yo creo que este año podemos ser 500 aquí, compartiendo la mesa, pasando un rato agradable. Viene el pastor, el apóstol Ofir Peña. Él es el coordinador de toda Latinoamérica de la iglesia Cornerstone, y va a ser un tiempo de mucha bendición. Trae una enseñanza muy padre el apóstol Ofir Peña, y quiero que tú seas parte. Así que recuerda que el 18 de diciembre, sábado, bueno, todavía estamos viendo la hora, pero va a ser como a las 7 de la noche, más o menos 6, 7. Lo vamos a estar publicando en las redes sociales, así que no te pierdas. Y te quiero invitar a que vengas a la casa del Señor y que no te pierdas estar en estos tiempos en la presencia de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar. Si estás manejando, no cierres los ojos y no sueltes el volante. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Dale fuerte el aplauso a Dios.